criterio con relación a este tema y otros temas que son transversales, necesarios y urgentes poder atender en función de el tema de salario mínimo, de salario, de indexación, de costo de vida y demás, que todo esto se relaciona, porque justamente los salarios deben alcanzarse con los principios constitucionales para poder tener una vida digna y decorosa. Resulta ser que los salarios que estamos cobrando los trabajadores no alcanzan ese estado. Y no lo alcanzan no solo porque son bajos, sino porque el incremento permanente del costo de la vida es una situación incontrolable, yo diría que hasta abusiva. Hemos hecho una exposición que recoge tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, el tema del crecimiento económico, que tiene que ver también con la desigualdad económica que existe en el país. Por un lado, es decir, se genera mucha riqueza, pero se distribuye mal, no llega a los sectores productivos, el caso de los trabajadores. También hemos hecho un diagnóstico del decreto último del salario mínimo, donde hemos planteado las debilidades que el mismo tiene, y que no recoge tampoco la necesidad de una sola zona, un solo salario mínimo, que hemos analizado en ese sentido. Y también hemos hecho algunas propuestas que consideramos son importantes para el tema del salario mínimo. No solo tiene que revisarse y ajustarse el salario mínimo, sino también tiene que aumentarse. Tiene a nuestro juicio que revisarse los decretos de salario mínimo que tienen más de 33 años que no se revisan, como es el tema del decreto que fija como salario mínimo 2.90 en las áreas vinculadas al Canal de Panamá. Hemos planteado de igual manera revisar el decreto de salario mínimo que se estableció un salario para las obras del Canal de Panamá, que está vigente y hay que revisarlo nuevamente. Hemos señalado la necesidad de tocar otros temas transversales con relación al tema del poder adquisitivo del salario y de los salarios en términos generales. Por un lado, los aumentos generales de salario que estamos exigiendo, por otro lado, indexación de los salarios producto de la inflación, eso debe ser anualmente, y hemos indicado de igual manera la necesidad de que el salario mínimo contemple el costo de la canasta básica familiar, entiéndase alimentos, entiéndase de igual manera las otras necesidades fundamentales como educación, salud, vivienda, recreación que tiene la población. Así que en términos generales es lo que hemos hecho en la mañana de hoy al hacer nuestro planteamiento a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Se ha planteado también el hecho de que en alguna ocasión anterior los trabajadores se refirieron a la misma situación, específicamente en el área del canal. El sector empresarial hizo caso omiso a las advertencias, se puede decir, y el asunto concluyó en una huelga. El tema es que en ocasión pasada estuvimos aquí en la Comisión de Salario Mínimo hablando del decreto del año 80 que fija los salarios en el área y la Comisión dictó un decreto y no tomó en consideración, el gobierno más bien dictó un decreto y no tomó en consideración él. Eso obligó a los trabajadores a parar la hora para que se revisara y se legislara sobre este decreto y así en efecto se hizo luego de la paralización. Y hemos llamado la atención a la Comisión de Salario Mínimo la necesidad de volver a revisar tanto el decreto del 80 como el decreto del año 12, enero del año 12, en función de que no vuelva a ocurrir lo mismo que ya ocurrió el año pasado.